A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos. Gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber de qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Vincent Morrison había construido su imperio ladrillo a ladrillo, comenzando sin nada más que un diploma de secundaria y una creencia inquebrantable de que la debilidad era un lujo que no podía permitirse. A los 52 años, era dueño de Morrison Construction, una empresa que había transformado la mitad del horizonte de Denver. Sus manos callosas, curtidas por años de trabajo manual antes de convertirse en el hombre que firmaba los cheques, todavía llevaban las cicatrices de su ascenso a la cima. Hace 25 años, conoció a Candace Fletcher en una gala benéfica, uno de esos eventos a los que había asistido a regañadientes, sabiendo que las conexiones importaban tanto como el hormigón en su negocio. Ella era radiante, de 23 años frente a sus 27, con cabello rubio miel y una risa que podía iluminar una habitación. Más importante aún, provenía de una familia adinerada, del tipo que abría puertas que los antecedentes obreros de Vincent nunca podrían. Su noviazgo fue rápido y apasionado. Candace parecía fascinada por su ambición cruda, sus historias de trabajar en obras de construcción a temperaturas bajo cero para ahorrar suficiente dinero para su primer proyecto. Ella trazaba las cicatrices en sus nudillos y lo llamaba su diamante en bruto. En un año, se casaron en una ceremonia que costó más que la primera casa de Vincent. Los primeros años fueron dorados. El negocio de Vincent floreció, en parte debido a su implacable ética de trabajo y en parte debido a las conexiones que la familia de Candace proporcionó. Cuando nació su hija, Nicole, Vincent se sintió completo. Se despertaba al amanecer, pasaba 12 horas supervisando las obras de construcción y luego volvía a casa para leer cuentos antes de dormir, con sus botas de trabajo todavía cubiertas de barro. Pero el éxito cambió a Candace. A medida que la riqueza de Vincent crecía, también lo hacía su sentido de derecho. La mujer que una vez encontró atractivas sus manos endurecidas por el trabajo ahora arrugaba la nariz cuando llegaba a casa sucio. Empezó a pasar más tiempo en clubes de campo y retiros de spa, rodeándose de personas que nunca habían trabajado un día en sus vidas. «Me avergüenzas, Vince», siseaba después de los eventos sociales. La esposa del señor Ashford estaba mortificada cuando empezaste a hablar sobre la resistencia a la atracción del hormigón en la cena. «No puedes simplemente integrarte». Vincent lo intentó, por el bien de Nicole. Compró trajes caros, aprendió a jugar al golf, incluso contrató a un entrenador de voz para suavizar su acento de clase trabajadora. Pero nunca fue suficiente. Cuanto más se esforzaba por encajar en el mundo de Candace, más parecía resentirse ella del esfuerzo que requería. Su vida sexual, una vez apasionada y frecuente, se volvió infrecuente. Candace se quedaba allí revisando su teléfono, haciendo listas de la compra en su cabeza, mientras Vincent se movía encima de ella. Cuando él trataba de hablar de ello, ella lo desviaba. «Estoy cansada, Vince. Dirigir una casa es agotador». Pero Vincent notó cosas. La lencería nueva que nunca apareció en su dormitorio. La forma en que de repente se interesó por el fitness, contratando a un entrenador personal y pasando horas en el gimnasio. Las llamadas telefónicas secretas que terminaban abruptamente cuando él entraba en la habitación. Nicole, ahora de 22 años y graduada de Harvard con un título en Relaciones Internacionales, se había convertido en la aliada de Candace de maneras que cortaban a Vincent hasta los huesos. Su hija, que solía esperar junto a la ventana a que su camioneta entrara en la entrada, ahora apenas levantaba la vista de su teléfono cuando la hablaba. «Papá, eres tan vergonzoso», decía Nicole cada vez que él mostraba orgullo por su negocio. «¿Tienes que decirle a todo el mundo que estás en la construcción? No puedes simplemente decir que estás en desarrollo». El golpe final llegó hace 3 meses, durante una cena familiar en el club de campo. Vincent había estado contando una historia sobre una construcción particularmente desafiante cuando Nicole lo interrumpió. «Dios, papá, a nadie le importan tus historias de guerra de obrero. Esto no es una obra de construcción». Las palabras fueron dichas con el mismo tono desdeñoso que usaba Candace, y Vincent se dio cuenta de que su propia hija había aprendido a avergonzarse de él. Esa noche, Vincent tomó una decisión que tendría consecuencias de gran alcance. Instaló equipos de vigilancia discretos en toda su mansión de Aspen, no porque sospechara nada específico, sino porque 25 años en el negocio le habían enseñado que el conocimiento era poder, y el poder era lo único que importaba cuando todo lo demás fallaba. Las imágenes de las cámaras, accesibles a través de una aplicación en su teléfono,
Revelaron una verdad que destrozó los últimos vestigios del hombre que una vez creyó en las segundas oportunidades. Capítulo 2. El descubrimiento. Vincent estaba revisando los informes de construcción en su oficina del centro cuando la notificación sonó en su teléfono. Movimiento detectado en el dormitorio principal a las 2:17 de la tarde. Se suponía que Candace estaba en su club de lectura, y Nicole estaba en Harvard. Casi lo descartó, probablemente solo la señora de la limpieza, pero algo le hizo abrir la aplicación. La imagen mostraba a Candace en su dormitorio, pero no estaba sola. Derek Meese, el entrenador atlético principal del club de campo, la estaba besando con el tipo de pasión que Vincent no había visto en su esposa en años. Vincent reconoció a Derek inmediatamente, 38 años, divorciado, con el tipo de músculo magro que provenía de una vida de deportes en lugar de trabajo manual. La taza de café de Vincent se hizo añicos contra la pared de la oficina mientras veía a su esposa de 24 años arquear la espalda bajo el toque de otro hombre. Pero no fue solo la traición física lo que lo destruyó. Fue la forma en que Candace reía, la forma en que miraba a Derek con genuino deseo, la forma en que susurraba cosas que Vincent no podía oír pero podía leer en su expresión. Guardó el archivo de vídeo y continuó viendo las imágenes durante las siguientes semanas. El romance no era nuevo. La familiaridad de Derek con su casa, la forma en que se movía por su dormitorio, sugería que esto había estado ocurriendo durante meses, posiblemente años. Pero la verdadera devastación llegó cuando descubrió el papel de Nicole en el engaño. Está en una aburrida cena de negocios, oyó a Nicole decirle a Derek durante uno de sus encuentros. Papá cree que es tan importante con su empresa de construcción. Mamá se merece algo mejor que un aspirante que tuvo suerte. Vincent escuchó a su hija facilitar la traición de su esposa, proporcionando coartadas y tapaderas. La niña a la que le había leído cuentos antes de dormir, cuya matrícula de Harvard había pagado sin rechistar, estaba trabajando activamente en su contra. El punto de ruptura llegó cuando escuchó a Candace y Derek discutir su futuro después de que Nicole se graduara. Haremos nuestro movimiento, decía Derek. Conseguirás la mitad de todo en el divorcio, tal vez más si podemos demostrar que te ha estado descuidando emocionalmente. Candace se rió, ese mismo sonido musical que una vez había hecho que el corazón de Vincent se acelerara. Vincent es tan predecible. Probablemente se arrastrará y me rogará que vuelva. No entiende que le he superado. ¿Qué pasa con Morrison Construction?, preguntó Derek. Esa empresa es mitad mía. He estado casada con él durante 24 años. He sufrido su comportamiento vergonzoso, sus amigos groseros, su completa falta de sofisticación. Merezco una compensación por lo que he soportado. Vincent apagó la transmisión y se sentó en su oficina mientras el horizonte de Denver brillaba más allá de sus ventanas. Edificios que había construido, tratos que había negociado, un imperio que había construido con sus propias manos, y lo veían todo como algo que tenían derecho a tomar. Pero Candace y Derek habían cometido un error crítico. Habían subestimado exactamente con quién estaban tratando. Vincent Morrison no había salido de la pobreza siendo indulgente, no había construido una empresa multimillonaria siendo comprensivo, y ciertamente no había sobrevivido 25 años en el despiadado mundo de la construcción siendo el tipo de hombre que se daba la vuelta cuando era traicionado. Querían ver de qué era realmente capaz Vincent Morrison. Estaría encantado de mostrárselo. Mientras comenzaba a planear, Vincent sintió que algo frío y familiar se asentaba en su pecho, el mismo cálculo despiadado que lo había llevado al éxito. Candace y Derek pensaban que lo conocían, pensaban que era un tonto de clase trabajadora que había tenido suerte. Estaban a punto de aprender que los hombres más peligrosos son aquellos que han construido todo desde la nada y no tienen absolutamente nada que perder. Capítulo 3. La jugada de la graduación. El mensaje de texto llegó 3 días antes de la graduación de Nicole en Harvard. Vincent, he decidido que no eres bienvenido a la graduación de Nicole. Tu presencia sería inapropiada dada nuestra situación actual. Si quieres ver a tu fracasado padre, puedes ver la transmisión en vivo desde tu remolque, perdedor. Vincent miró fijamente el mensaje en su oficina del centro. La lluvia rayaba las ventanas del piso al techo. La crueldad casual del mismo, llamándolo un fracaso, haciendo referencia a un remolque cuando vivían en una mansión de $6 millones que él había construido, reveló cuán poco respeto le quedaba a Candace por él. Pero fue la frase nuestra situación actual la que le llamó la atención. Por lo que Candace sabía, Vincent desconocía su aventura, lo que significaba que estaba fabricando drama, creando justificación para cualquier movimiento que estuviera planeando. El teléfono de Vincent vibró con otro mensaje, este de Nicole. Papá, tal vez sea mejor que no vengas.
Mamá está realmente molesta por las cosas. Te enviaré fotos. Su propia hija, la niña que había llevado sobre sus hombros a través de innumerables obras de construcción, que había usado su casco como una corona cuando tenía 5 años, ahora lo estaba excluyendo activamente de uno de los días más importantes de su vida. Vincent le respondió a Candace: claro. Disfruta tu gran día. La respuesta fue deliberadamente decepcionante, diseñada para frustrar. Candace prosperaba con el drama, con las reacciones emocionales que podía usar para pintarse a sí misma como la víctima. Quería que él luchara, que suplicara, que le diera munición para cualquier narrativa que estuviera construyendo. En cambio, Vincent pasó los siguientes 2 días implementando la fase 1 de su plan. Morrison Construction tenía conexiones en toda Nueva Inglaterra, subcontratistas, proveedores, incluso empresas de seguridad. Con unas pocas llamadas cuidadosamente colocadas, Vincent organizó la vigilancia de la ceremonia de graduación, no para sí mismo, sino para la información que necesitaría más tarde. También hizo otros preparativos. Derek Mees había aprendido, era más que un entrenador. El hombre estaba apalancado hasta las cejas, un costoso acuerdo de divorcio, un problema de juego que creía haber ocultado y un estilo de vida lujoso financiado enteramente con crédito. Derek vivía de la promesa del futuro acuerdo de divorcio de Candace, creyendo que había ganado el premio gordo. En la mañana de la graduación, el teléfono de Vincent comenzó a sonar a las 6 de la mañana. El nombre de Candace parpadeaba en la pantalla una y otra vez. Lo dejó ir al buzón de voz, viendo la transmisión en vivo de la ceremonia de graduación en su computadora portátil. Allí estaba Candace en la audiencia, usando el collar de diamantes que le había comprado para su 20 aniversario, su rostro tenso por la ansiedad mientras seguía revisando su teléfono. Derek se sentó a su lado, luciendo incómodo en un traje mal ajustado. Nicole estaba en algún lugar del mar de graduados, a punto de recibir un título que Vincent había financiado por completo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Candace: contesta tu maldito teléfono. Luego otro: Vincent, esto es importante. Y otro: algo ha pasado. Lo mismo. Vincent sonrió fríamente y cerró su computadora portátil. Tenía trabajo que hacer. El algo que había sucedido ya estaba en marcha. Exactamente a las 7 de la mañana, Derek Mees había recibido una llamada de su banco informándole que sus tarjetas de crédito habían sido suspendidas en espera de una investigación por fraude. A las 8 de la mañana, la compañía administradora de su edificio de apartamentos, una firma que subcontrataba a través de Morrison Construction, le había entregado papeles de desalojo por violación de su contrato de arrendamiento. A las 9 de la mañana, la ex esposa de Derek había recibido un aviso anónimo sobre activos ocultos, completo con documentación de las deudas de juego de Derek y compras caras. Su abogado ya estaba presentando mociones para reabrir su acuerdo de divorcio. Pero Vincent apenas estaba comenzando. A las 10 de la mañana, mientras Nicole caminaba por el escenario de graduación, Vincent estaba en una reunión con Patricia Donnelly, la esposa del desarrollador de bienes raíces comerciales más grande de Denver. Patricia resultó que estaba muy interesada en las fotos que Vincent tenía de su esposo y las actividades recientes de Derek. Aprecio que me hayas informado de esto, Vincent, dijo Patricia, su voz fría como el hielo mientras revisaba la evidencia. Derek siempre fue demasiado listo para su propio bien. Creo que mi esposo y yo necesitamos tener una conversación sobre la reestructuración de nuestras relaciones comerciales. Vincent es sencillo. Derek Mees estaba a punto de descubrir que la industria de la construcción era un mundo muy pequeño, y Vincent Morrison tenía una memoria muy larga. Para cuando las frenéticas llamadas de Candace finalmente se detuvieron, Vincent ya había puesto en marcha una cadena de eventos que destruirían sistemáticamente todos los aspectos de la vida de Derek Mees. La ceremonia de graduación fue solo el comienzo. Esa noche, Vincent abrió una botella de whisky escocés de 25 años, la misma cosecha que había comprado para celebrar su boda, y brindó por su propio reflejo en la ventana. Por nuevos comienzos, dijo en voz alta. Su teléfono permaneció en silencio por primera vez en meses. Capítulo 4. La ruina profesional. Derek Mees se despertó el lunes después de la graduación para encontrar su mundo colapsando en oleadas sistemáticas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su supervisor en el club de campo. Necesito verte en mi oficina inmediatamente. Para cuando Derek llegó, todavía aturdido y confundido, el gerente general del club, Robert Hayes, estaba sentado con una expresión sombría y una carpeta gruesa. Derek, hemos recibido información preocupante sobre tu conducta con los miembros del club, comenzó Hayes, específicamente acusaciones de relaciones inapropiadas que violan tu contrato de trabajo. La sangre de Derek se heló. ¿De qué estás hablando?
No, la señora Patricia Donnelly ha presentado una queja formal. Tiene evidencia fotográfica de que entraste a su casa mientras su esposo estaba fuera por negocios. Hayes deslizó una foto por el escritorio. El auto de Derek en la entrada de Donnelly, con la fecha y hora de hace 3 semanas. Eso no es lo que parece, protestó Derek, pero su voz carecía de convicción. Había estado en la casa de Patricia, pero no por la razón que sospechaban. Patricia Donnelly lo había contratado para sesiones de entrenamiento privadas, o eso había pensado. Ahora se daba cuenta de que le habían tendido una trampa. Hay más, continuó Hayes. También hemos recibido documentación de deudas de juego que has incurrido utilizando conexiones del club. El Casino Riverside ha proporcionado registros que muestran que has estado utilizando recomendaciones de miembros del club para obtener líneas de crédito. Derek sintió que las paredes se cerraban. Los documentos del casino eran reales. Había usado su puesto para obtener presentaciones a juegos de apuestas altas. ¿Pero cómo se había enterado alguien? Con efecto inmediato, se rescinde tu empleo, anunció Hayes. Seguridad te acompañará a la salida. Tu cheque de pago final se retendrá en espera de nuestra investigación sobre el posible robo de propiedad del club. Mientras Derek era escoltado a través del comedor principal, vio a varios miembros del club observando con interés. Las noticias corrían rápido en esta multitud, y para la noche, todos los clubes de campo de la ciudad sabrían que Derek Meese era persona non grata. Pero Vincent no había terminado. El edificio de apartamentos de Derek resultó que era propiedad de una subsidiaria de Denver Development Group, cuyo contratista principal era Morrison Construction. El aviso de desalojo que Derek había recibido era solo el comienzo. Para el martes, la administración del edificio también había presentado un informe policial alegando que Derek había subarrendado su apartamento ilegalmente y que dirigía un negocio de entrenamiento personal sin licencia desde las instalaciones. El miércoles trajo peores noticias. El abogado de la ex esposa de Derek había presentado nuevas mociones que revelaban que Derek había ocultado activos importantes durante su divorcio, específicamente regalos caros que había recibido de clientes. El hecho de que estos regalos provinieran de Candace Morrison estaba documentado en detalle, completo con recibos de tarjetas de crédito y fotos de las redes sociales de Candace. ¿Cómo obtuvieron esta información?, exigió Derek durante una acalorada llamada telefónica con Candace. No lo sé. La voz de Candace era estridente por el pánico. Vincent no puede saber de nosotros. No es tan inteligente. Pero Derek estaba comenzando a comprender cuán inteligente era realmente Vincent Morrison. El jueves trajo el golpe final. Derek llegó a la oficina de su abogado para encontrar al hombre pálido y sudando. Derek, tengo que retirarme como tu abogado, anunció el abogado. Se ha descubierto un conflicto de intereses. ¿Qué tipo de conflicto? Mi firma tiene una relación de larga data con Morrison Construction. Hemos manejado sus negociaciones de contratos durante años. No puedo representarte en ningún asunto que pueda involucrar a Vincent Morrison. Derek lo miró fijamente. ¿Crees que Vincent Morrison está detrás de esto? El silencio del abogado fue suficiente respuesta. Para el viernes, Derek Meese había perdido su trabajo, su apartamento y su representación legal. Su crédito estaba arruinado, su reputación destruida, y su ex esposa exigía una contabilidad forense de cada centavo que había gastado en los últimos 2 años. Pero el golpe más cruel llegó el sábado por la mañana cuando Derek recibió un solo mensaje de texto de un número desconocido. Esto es lo que sucede cuando confundes la amabilidad con la debilidad. Aún no has visto nada. VM. Derek intentó llamar a Candace, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz. Cuando condujo a la mansión Morrison, las puertas estaban cerradas, y un guardia de seguridad que no reconoció le dijo que no era bienvenido en la propiedad. Vincent Morrison, al parecer, había estado planeando esta destrucción metódica durante más tiempo de lo que Derek había imaginado. Y Derek estaba comenzando a darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre el esposo de Candace había estado catastróficamente equivocado. El hombre no era solo una historia de éxito de cuello azul que había tenido suerte. Vincent Morrison era un depredador que había estado esperando pacientemente a que su presa cometiera un error, y Derek Meese había caído directamente en la trampa. Capítulo 5. La fractura familiar. Nicole Morrison regresó de su fin de semana de graduación para encontrar la casa de su familia transformada en un campamento armado. Guardias de seguridad patrullaban los terrenos, nuevas cámaras monitoreaban cada entrada, y su madre paseaba por el vestíbulo de mármol como un animal enjaulado. Nicole, gracias a Dios que estás aquí. Candace se apresuró a abrazar a su hija. Algo terrible está sucediendo. Tu padre ha perdido la cabeza. Nicole dejó sus maletas,
todavía con su sudadera de Harvard. ¿De qué estás hablando? Derek, ¿recuerdas a Derek del club? Está siendo destruido sistemáticamente. Alguien está saboteando todos los aspectos de su vida, y creo que es tu padre. Nicole frunció el ceño. Nunca le había gustado particularmente Derek Mees. El hombre era demasiado suave, demasiado ansioso por complacer, y había notado la forma en que miraba a su madre. Pero tampoco entendía por qué su padre se preocuparía por algún entrenador. ¿Por qué papá atacaría a Derek? Preguntó Nicole con cuidado. La cara de Candace se sonrojó. ¿Por qué? Porque Derek y yo nos hemos acercado. Tu padre debe haberse enterado de alguna manera. La admisión quedó suspendida en el aire entre ellas. Nicole había sospechado que algo estaba pasando. El repentino interés de su madre por el fitness, la forma en que se vestía para las sesiones de gimnasio, las llamadas telefónicas secretas, pero que se lo confirmaran era diferente. Mamá, estás teniendo una aventura. No es tan simple, Nicole. Tu padre y yo nos hemos distanciado. Él no es el hombre con el que me casé. Derek me entiende de maneras que tu padre nunca lo ha hecho. Nicole se hundió en una de las sillas antiguas que su madre había importado de Francia. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Alrededor de 2 años, admitió Candace. Pero Nicole, tienes que entender, he sido infeliz por mucho más tiempo. Tu padre me avergüenza en cada evento social. No tiene refinamiento, no tiene cultura. He tratado de ayudarlo a crecer, pero está decidido a seguir siendo lo que es. Nicole pensó en su padre, el hombre que le había enseñado a conducir en estacionamientos vacíos, que había asistido a cada obra de teatro escolar y conferencia de padres y maestros, que nunca le había hecho sentir que su éxito no valía la pena compartir con ella. Pero también recordó cómo había cambiado a lo largo de los años, volviéndose más distante, trabajando más horas, pareciendo casi un extraño en su propia casa. ¿Qué quieres que haga? Habla con él. Hazle entender que su comportamiento está destruyendo a esta familia. Si continúa atacando a Derek, no tendré más remedio que solicitar el divorcio. Nicole encontró a su padre en su estudio esa noche, revisando planos de construcción con la misma intensidad enfocada que le daba a todo. Vincent levantó la vista cuando ella entró, y por un momento su expresión se suavizó. ¿Cómo estuvo la graduación?, preguntó. Papá, tenemos que hablar sobre lo que está pasando con mamá y Derek. Vincent dejó su bolígrafo y se reclinó en su silla. ¿Qué pasa con ellos? No te hagas el tonto. Mamá me contó sobre su relación, y cree que estás saboteando la vida de Derek. Vincent permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. ¿Qué crees que debería hacer con la aventura de tu madre, Nicole? La pregunta la tomó por sorpresa. No lo sé, tal vez terapia de pareja. Tratar de arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas?, repitió Vincent lentamente. Tu madre ha estado durmiendo con otro hombre durante 2 años. Ha robado de nuestra casa para comprarle regalos. Te ha usado para proporcionar coartadas para su traición, y crees que deberíamos arreglar las cosas. Nicole sintió que el calor subía a sus mejillas. Yo nunca. Le dijiste a Derek cuando no estaría en casa. Cubriste las ausencias de tu madre. Hiciste bromas sobre mi negocio, mis antecedentes, mi valor como hombre, todo mientras sabías lo que realmente estaba pasando. Las palabras golpearon a Nicole como un golpe físico. Había hecho esas cosas, pero se había dicho a sí misma que era inofensivo. No había pensado realmente en las consecuencias. Papá, lo siento. No quise. Tienes 22 años, Nicole. Ya no eres una niña. Tus elecciones tienen consecuencias. Vincent se levantó de repente, pareciendo mayor que sus 52 años. Tu madre quiere el divorcio. Puede tenerlo, pero no se llevará la mitad de lo que he construido para comenzar una nueva vida con su novio. ¿Qué significa eso? Significa que tu madre está a punto de aprender que no me volví exitoso siendo indulgente. Significa que Derek Mees está a punto de descubrir lo que sucede cuando te metes con la familia del hombre equivocado. Y significa que debes decidir de qué lado estás, porque la neutralidad ya no es una opción. Nicole salió del estudio sintiéndose conmocionada. Había esperado que su padre estuviera herido, tal vez enojado, pero dispuesto a luchar por su familia. En cambio, se había encontrado con algo frío e implacable, un hombre que ya los había descartado y había pasado las consecuencias. Esa noche, Nicole escuchó a sus padres discutiendo a través de las paredes de la mansión. «Destruiste su vida», gritaba Candace. «Derek perdió todo por tu culpa». «Derek Mees perdió todo porque pensó que podía robarme sin consecuencias», respondió Vincent con calma. «Así como tú estás a punto de aprender la misma lección. Quiero el divorcio».
Lo tendrás, pero no del tipo que esperas. Nicole se puso la almohada sobre la cabeza, pero aún podía oír el sonido de su familia destrozándose. Y por primera vez, comenzó a preguntarse si había elegido el lado equivocado en una guerra que había ayudado a comenzar. Capítulo 6. La trampa legal. Candace Morrison se sentó frente a la abogada de divorcios más cara de Denver, una mujer de ojos agudos llamada Linda Kellerman que se especializaba en disoluciones de alto patrimonio. El bufete de abogados ocupaba el último piso de un rascacielos del centro, y a través de las ventanas, Candace podía ver varios edificios con letreros de Morrison Construction. Según lo que me ha dicho, señora Morrison, debería tener derecho a un acuerdo sustancial, dijo Kellerman, revisando sus notas. 24 años de matrimonio, sus contribuciones al negocio a través de conexiones sociales, su papel como ama de casa y madre. Colorado es un estado de distribución equitativa, por lo que estamos viendo potencialmente del 40 al 50% de todos los activos matrimoniales. Candace sonrió por primera vez en semanas. Vincent cree que puede intimidarme, pero conozco mis derechos. Hábleme de los activos comerciales de su esposo, continuó Kellerman. Morrison Construction, propiedades inmobiliarias, cuentas de inversión. Vincent es muy reservado sobre los detalles, pero sé que la compañía vale al menos $50 millones. Tenemos la casa en Aspen, que vale alrededor de $6 millones, más propiedades de inversión, carteras de acciones, cuentas de jubilación. Kellerman tomó notas. Y mencionó que podría haber algunos problemas de conducta personal que podrían funcionar a nuestro favor. Vincent se ha vuelto cada vez más controlador y emocionalmente abusivo, dijo Candace, practicando las líneas que había ensayado. Me ha aislado de mis amigos, ha criticado cada uno de mis movimientos y me ha hecho sentir inútil. Tengo un testigo que puede testificar sobre su comportamiento. Lo que Candace no sabía era que el bufete de abogados de Linda Kellerman había recibido una llamada muy interesante 3 días antes. Vincent Morrison los había contactado, no para contratar sus servicios, sino para informarles de un posible conflicto de intereses. Parecía que Morrison Construction había adquirido recientemente el edificio que albergaba la firma de Kellerman. Como nuevo propietario, Vincent pensó que era justo revelar que su esposa podría estar buscando sus servicios. Por supuesto, no querría interferir con su negocio, había dicho Vincent suavemente. Pero pensé que debería saber que Candace podría no ser del todo sincera sobre su propia conducta durante nuestro matrimonio. Ahora, mientras Kellerman escuchaba la historia de Candace, era muy consciente de que su cliente estaba omitiendo información crucial. Señora Morrison, tengo que preguntar, ¿ha estado involucrada con alguien más durante su matrimonio? La vacilación de Candace fue breve pero reveladora. No, por supuesto que no. Le he sido fiel a Vincent, a pesar de su trato hacia mí. Kellerman tomó otra nota. ¿Y está segura de que no hay evidencia que pueda contradecir esa afirmación? Absolutamente. 3 horas más tarde, Kellerman recibió un paquete en su oficina. Adentro había copias de imágenes de vigilancia, extractos de tarjetas de crédito, registros telefónicos y fotografías que documentaban la aventura de 2 años de Candace Morrison con Derek Meese. La evidencia era completa, con fecha y hora, y obtenida legalmente. La nota adjunta era breve. La señora Morrison parece haber olvidado algunos detalles. Pensé que debería tener el panorama completo antes de proceder. Van Morrison. Kellerman miró la evidencia durante mucho tiempo. En Colorado, se suponía que el adulterio no afectaba la división de bienes, pero ciertamente afectaba la credibilidad. Más importante aún, los registros financieros mostraban que Candace había usado fondos matrimoniales para comprar regalos caros para su amante. Legalmente, eso era disipación de activos matrimoniales. Pero el verdadero problema era que Candace le había mentido a su abogada, afirmando que había sido fiel cuando sabía que había evidencia de lo contrario. El teléfono de Kellerman sonó. Señorita Kellerman, habla Vincent Morrison. Me preguntaba si había tenido la oportunidad de revisar los materiales que envié. Señor Morrison, no puedo discutir el caso de su esposa con usted. Por supuesto que no. En realidad, estoy llamando para ofrecerle a su firma una propuesta. Morrison Construction está expandiendo su equipo legal. Estamos buscando una firma que se encargue de todas nuestras negociaciones de contratos, adquisiciones de propiedades y litigios corporativos. Sería un anticipo muy lucrativo. La implicación era clara. Kellerman podía representar a Candace en lo que ahora era obviamente un caso problemático, o podía conseguir un cliente corporativo multimillonario para su firma. Tendré que discutir esto con mis socios, dijo Kellerman con cuidado. Naturalmente. Tómese su tiempo.
A la mañana siguiente, Candace recibió una llamada de la oficina de Kellerman. Señora Morrison, me temo que no podemos representarla después de todo. Ha surgido un conflicto de intereses. ¿Qué tipo de conflicto? No puedo discutir los detalles, pero le recomiendo que busque otro abogado lo antes posible. Candace pasó la semana siguiente llamando a todos los principales abogados de divorcios en Denver. Las conversaciones siguieron el mismo patrón. Lo siento, señora Morrison, pero nuestra firma tiene un conflicto de intereses. Desafortunadamente, no podemos tomar su caso debido a las relaciones existentes con los clientes. Me temo que se ha identificado un posible conflicto. Al final de la semana, Candace se dio cuenta de que Vincent había envenenado el pozo de alguna manera. Todos los abogados de divorcios de primer nivel de la ciudad estaban repentinamente no disponibles. Finalmente, encontró representación con una pequeña firma que se especializaba en casos de lesiones personales. Su nuevo abogado, recién egresado de la Facultad de Derecho y ansioso por cualquier cliente, le aseguró que podía manejar un caso de divorcio. Pero cuando presentaron la petición inicial, la respuesta de Vincent fue rápida y devastadora. Su abogado, el socio principal del bufete de abogados más prestigioso de Denver, presentó una contrapetición que incluía no solo la evidencia de la aventura de Candace, sino también documentación detallada de su disipación de activos matrimoniales. La presentación solicitaba que Candace fuera considerada responsable de reembolsar los gastos de Derek Meese de la propiedad comunitaria. Aún más perjudicial, Vincent había solicitado la separación de bienes basándose en un acuerdo prenupcial que Candace había olvidado que había firmado 24 años antes. El acuerdo, enterrado en el papeleo de la planificación de su boda, limitaba severamente su derecho a los activos comerciales adquiridos después del matrimonio. ¿Cómo es esto posible?, le exigió Candace a su joven abogado. Me temo que el equipo legal del señor Morrison es muy minucioso, respondió el abogado, luciendo abrumado. Argumentan que su aventura y los obsequios financieros al señor Meese constituyen abandono del matrimonio y incumplimiento del deber fiduciario. Por primera vez, Candace comenzó a comprender que había sido superada por un hombre que había subestimado constantemente. Vincent Morrison no solo estaba enojado, estaba jugando un juego que ella ni siquiera sabía que había comenzado, y ya estaba varios movimientos por delante. Capítulo 7. La humillación pública. La gala benéfica anual del Denver Country Club era el evento social de la temporada, una reunión de la élite de la ciudad en el opulento salón de baile del club. Candace Morrison había estado planeando asistir durante meses, viéndolo como su debut público como una mujer próxima a divorciarse. Compró un vestido nuevo, hizo citas para el cabello y las uñas, y planeó llegar con Derek Meese como su cita. En cambio, se encontró viendo la transmisión en vivo desde su habitación mientras su mundo se derrumbaba en tiempo real. Vincent Morrison no solo había asistido a la gala, sino que había sido invitado como orador principal de la noche, reconocido por las contribuciones caritativas de Morrison Construction a las iniciativas de vivienda de Denver. Candace vio con horror cómo su esposo, vestido con un smoking impecablemente confeccionado, subía al escenario con un aplauso atronador. «Damas y caballeros», comenzó Vincent, su voz resonando fácilmente por el salón de baile. Esta noche se trata de celebrar el compromiso de nuestra comunidad con los valores familiares y la integridad. El discurso fue magistral, entrelazando temas de trabajo duro, lealtad y la importancia de mantener estándares morales tanto en los negocios como en las relaciones personales. Vincent habló sobre la construcción de cimientos, literales y metafóricos, y las consecuencias devastadoras cuando esos cimientos se corrompen por el engaño. Algunos de ustedes pueden haber oído que mi familia está pasando por un momento difícil, dijo Vincent, su voz adquiriendo un tono más personal. Es doloroso cuando las personas en las que confías, las personas a las que has apoyado y amado, eligen traicionar esa confianza. Pero creo en la responsabilidad. Creo que las acciones tienen consecuencias. El público estaba fascinado. Este no era el típico discurso de gala benéfica. Mi esposa, Candace, no pudo estar aquí esta noche, continuó Vincent. Está ocupada con otros asuntos legales, por cierto. Verán, cuando alguien elige violar los lazos sagrados del matrimonio, cuando elige robar a su familia para apoyar su infidelidad, bueno, eso no es solo una traición personal, es un crimen. Un murmullo recorrió la multitud. Candace se sintió enferma. Quiero agradecer a aquellos de ustedes que me informaron sobre la aventura de mi esposa, dijo Vincent. Patricia Donnelly, gracias por su integridad al informar la conducta inapropiada de Derek Meese. Robert Hayes, gracias por mantener los estándares del club al despedir al señor Meese. Y Linda Kellerman, gracias por su manejo ético del conflicto de intereses en esta situación.
Candace se dio cuenta con creciente horror de que Vincent había orquestado todo. Las personas que ella pensaba que eran obstáculos aleatorios eran en realidad sus aliados. Algunos podrían preguntar por qué estoy compartiendo información tan personal esta noche, continuó Vincent. Es porque creo que esta comunidad merece saber quién entre nosotros mantiene la integridad y quién no. Mi esposa, Candace Morrison, ha pasado 2 años llevando a cabo una aventura mientras vivía del éxito de nuestra empresa de construcción. Usó tarjetas de crédito de la empresa para comprar regalos para su amante. Le mintió a nuestra hija sobre su paradero. Violó todos los principios que esta comunidad dice valorar. El salón de baile estaba en silencio ahora. Derek Mills, anteriormente empleado de este mismo club, participó en este engaño. Usó su posición para obtener acceso a las casas de los miembros, violó la confianza depositada en él y participó en actividades financieras fraudulentas. Ambos creían que podían engañarme, robarme y no enfrentar consecuencias. Vincent hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. Estaban equivocados. El público estalló en aplausos. Candace vio a través de las lágrimas cómo la élite social de Denver, personas que ella consideraba amigas, le daba a su esposo una ovación de pie por destruir públicamente su reputación. Pero Vincent no había terminado. Quiero anunciar esta noche que Morrison Construction establecerá la Fundación para la Integridad Familiar, dedicada a apoyar a las víctimas de adulterio y fraude financiero. Brindaremos asistencia legal, servicios de consejería y vivienda de emergencia para aquellos traicionados por cónyuges infieles. Más aplausos. Y quiero invitar personalmente a Derek Mills, quien entiendo que está en la audiencia esta noche, a ser nuestro primer cliente. Derek, parece que podrías necesitar algo de asistencia de vivienda de emergencia. Las cámaras encontraron a Derek Mills sentado en una mesa cerca de la parte trasera, con el rostro ceniciento. Había venido a la gala con la esperanza de establecer contactos, de encontrar alguna manera de reconstruir su reputación. En cambio, estaba siendo destruido públicamente frente a todos los que importaban en la sociedad de Denver. En realidad, continuó Vincent, creo que Derek está a punto de necesitar algo más que asistencia para la vivienda. Verán, mi investigación sobre su conducta reveló información interesante sobre evasión de impuestos, fraude y otras actividades delictivas, información que he compartido con las autoridades correspondientes. Derek Mills se levantó abruptamente y se dirigió a la salida, pero las puertas estaban bloqueadas por hombres con traje que parecían sospechosamente agentes federales. Candace vio en tiempo real cómo arrestaban a su amante en televisión en vivo. Los cargos se leían como un catálogo de delitos financieros: evasión de impuestos, fraude electrónico, robo de identidad y lavado de dinero. El golpe final llegó cuando Vincent regresó al podio. Un último anuncio, dijo. Mi hija, Nicole, que se graduó de Harvard el mes pasado, ha decidido seguir una carrera en trabajo social, ayudando a familias destruidas por la infidelidad. Nicole, te pondrías de pie y hicieras una reverencia. La cámara encontró a Nicole en la mesa de Vincent, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se ponía de pie para reconocer los aplausos. Había hecho su elección, y no era la que Candace esperaba. Nicole entiende que la lealtad no es solo una palabra, es una elección que hacemos todos los días. Ha elegido honrar a la familia que la crió, la educó y la amó incondicionalmente. Cuando terminó la gala, Candace se sentó sola en su habitación, viendo a la élite social de Denver felicitar a su esposo mientras ella se convertía en una paria. Su teléfono había estado vibrando con mensajes de texto toda la noche, pero no eran mensajes de apoyo. Candace, lamento mucho que estés pasando por esto, pero creo que es mejor que ya no asistas a nuestro club de lectura. Marta. El comité del torneo de tenis ha decidido tomar una dirección diferente este año. Susan. Creo que algo de distancia sería apropiado dadas las circunstancias. Jessica. Una por una, Candace estaba siendo borrada del mundo social que había pasado décadas cultivando. Vincent no solo la había destruido legal y financieramente, la había convertido en una marginada social. Y la noche estaba lejos de terminar. Capítulo 8. El golpe final. Derek Mills estaba sentado en una celda de detención federal, todavía con el smoking de la gala del club de campo. Los cargos en su contra eran graves. El FBI había descubierto una compleja red de robo de identidad y fraude financiero que abarcaba varios años. Utilizando su puesto en el club de campo, Derek había estado robando información personal de los miembros y utilizándola para obtener préstamos y líneas de crédito fraudulentos. Lo que Derek no sabía era que Vincent Morrison había estado al tanto de estas actividades durante meses y había documentado cuidadosamente cada transacción mientras construía un caso hermético.
Señor Meese, dijo el fiscal federal durante la lectura de cargos de Derek, se enfrenta a 47 cargos de fraude federal. La evidencia en su contra es abrumadora. Sin embargo, podría haber una oportunidad de cooperación. El abogado de oficio de Derek se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cooperación? Vincent Morrison nos ha proporcionado evidencia de actividad criminal adicional que involucra a su socia, Candace Morrison, fraude financiero, lavado de dinero, conspiración. Si está dispuesto a testificar contra la señora Morrison, podríamos llegar a un acuerdo. Derek Moreau, Alf Fiscal. Incluso ahora, encerrado y enfrentando décadas de prisión, Vincent Morrison todavía estaba manipulando los eventos desde las sombras. Mientras tanto, Candace estaba descubriendo que sus problemas legales apenas comenzaban. El IRS había iniciado una investigación sobre sus finanzas personales, centrándose específicamente en los costosos regalos que había comprado para Derek. La agencia afirmó que estos constituían ingresos no declarados para Derek y posible fraude fiscal para Candace. Señora Morrison, explicó su abogado sin experiencia, el gobierno está tratando sus regalos al señor Meese como una conspiración para evadir impuestos. Dicen que usted lo ayudó a ocultar ingresos. Eso es ridículo. Eran regalos. Los regalos que superan el límite de exclusión anual requieren ser declarados. Algunos de los artículos que compró, el Rolex, el paquete de vacaciones, los pagos del automóvil, suman más de $200,000. El IRS quiere saber por qué estos no se informaron como regalos. Candace sintió que las paredes se cerraban. Había estado tan concentrada en ocultar la aventura que nunca había considerado las implicaciones legales de sus gastos. Pero la obra maestra de Vincent aún estaba por llegar. 3 semanas después de la gala, Candace recibió la visita de Nicole, que parecía pálida y conmocionada. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Nicole, sentándose frente a Candace en la sala de estar formal de la mansión. «Nicole, gracias a Dios. He estado tratando de comunicarme contigo durante semanas. Necesito que entiendas». «Entiendo perfectamente», la interrumpió Nicole. «Papá me mostró todo, las imágenes de vigilancia, los registros financieros, la cronología de tu aventura. Entiendo que me usaste para traicionarlo». Candace sintió que algo frío se asentaba en su estómago. «Nicole, no entiendes toda la situación. Entiendo que gastaste el fondo para mi universidad en regalos para Derek Meese». Las palabras golpearon a Candace como un golpe físico. «¿De qué estás hablando?» «La matrícula de Harvard, mamá. Papá me mostró los registros. Tomaste dinero del fondo para mi educación para comprarle regalos caros a Derek. Papá tuvo que usar activos comerciales para cubrir mi matrícula porque habías robado el dinero de mi universidad». La mente de Candace se tambaleó. El fondo para la educación había estado a su nombre y ella había accedido a él durante los últimos 2 años cuando sus gastos personales se habían salido de control. Había planeado reemplazar el dinero antes de que Nicole se graduara. «Pero le robaste a tu propia hija para financiar tu aventura», continuó Nicole, con la voz quebrada. «Papá pagó mi educación 2 veces por tu egoísmo. Nicole, iba a reemplazar ese dinero con lo de tu acuerdo de divorcio. ¿Sabes qué me dijo papá?» Nicole se puso de pie, con las manos temblando. «Dijo que preferiría dártelo todo antes que dejarte pensar que habías ganado. Pero luego se dio cuenta de que simplemente robarías a otras personas, lastimarías a otras familias. Así que decidió asegurarse de que nunca más tuvieras la oportunidad». Candace miró a su hija, realmente la miró, y vio la fría determinación de Vincent reflejada en los ojos de Nicole. «Voy a testificar contra ti en el proceso de divorcio», dijo Nicole en voz baja. «Sobre el dinero robado de la matrícula, sobre mi papel para encubrir tu aventura, sobre todo. Papá dice que es importante que asuma la responsabilidad de mis decisiones. Nicole, por favor. Elijah ayudar a traicionarlo, mamá. Ahora elijo hacer lo correcto». Nicole se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «Papá se ofreció a pagar la facultad de Derecho si quería continuar mi educación. Dijo que cree en las segundas oportunidades para las personas que se las ganan». «¿Y qué hay de mí?», susurró Candace. «No tengo una segunda oportunidad». La expresión de Nicole era desgarradoramente triste. «Tuviste 24 años de oportunidades, mamá. Elegist desperdiciarlas». Después de que Nicole se fue, Candace se sentó sola en la mansión que pronto le sería quitada. Vincent había destruido sistemáticamente a su amante, había puesto a su hija en su contra, había arruinado su reputación y se había asegurado de que enfrentara cargos criminales. Pero el golpe más cruel aún estaba por llegar. Esa noche, Candace encontró un sobre en su almohada.
Adentro había una sola hoja de papel. Una solicitud de empleo para un puesto de limpieza en un motel económico en las afueras de Denver. En la parte inferior, con la letra de Vincent, había una nota. Pensé que podrías necesitar esto. El dueño es amigo mío. Está dispuesto a darte una oportunidad, suponiendo que apruebes la verificación de antecedentes. Considéralo mi último regalo para la mujer que una vez amé. Ve. Candace arrugó el papel. Luego lo alisó de nuevo. Mañana perdería la casa, los autos, la posición social, todo lo que había dado por sentado. Vincent Morrison había destruido su vida tan metódica y completamente como había construido su imperio de la construcción. Un movimiento cuidadosamente planeado a la vez. Y la parte más devastadora fue que estaba comenzando a comprender que se merecía cada parte de ello. Capítulo 9. Los nuevos cimientos. 6 meses después, Vincent Morrison estaba de pie en su oficina, mirando el horizonte de Denver que había ayudado a dar forma. El periódico de la mañana estaba abierto en su escritorio, con una historia de primera plana sobre la sentencia de Derek Meese, 15 años en una prisión federal por fraude, robo de identidad y conspiración. Candace había recibido 5 años por su papel en el plan, aunque finalmente había evitado los peores cargos al cooperar con los fiscales. Actualmente cumplía su condena en una instalación de mínima seguridad y, según las fuentes de Vincent, se había convertido en una prisionera modelo, trabajando en la biblioteca de la prisión y dando clases de alfabetización. Vincent no sintió satisfacción por su castigo. Candace había tomado sus decisiones y las consecuencias habían seguido. Así era simplemente como funcionaba el mundo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. Nicole entró, vestida con un traje de negocios y con un maletín. La reunión de la Junta de la Fundación para la Integridad Familiar es en 1 hora, dijo, colocando archivos en su escritorio. Hemos recibido solicitudes de 47 familias este mes. Vincent Essencio. La fundación se había convertido en su enfoque principal fuera de Morrison Construcción, brindando asistencia legal y financiera a familias destruidas por la infidelidad y el fraude. Nicole se desempeñaba como su directora ejecutiva, un papel que parecía adaptarse a su inteligencia natural y su recién desarrollado sentido de la justicia. ¿Algún caso interesante?, preguntó Vincent. Hay un trabajador de la construcción en Colorado Springs cuya esposa vació sus cuentas de jubilación para mantener su adicción al juego y a su novio. Otro caso involucra a una maestra cuyo esposo usó los fondos para la universidad de sus hijos para invertir en el negocio fallido de su hermano. Vincent revisó los archivos. Cada caso era diferente, pero el tema subyacente siempre era el mismo. Confianza traicionada, cimientos destrozados, familias destruidas por el egoísmo y el engaño. Apruébalos todos, dijo. Asegúrate de que obtengan la mejor representación legal disponible. Nicole sonrió, algo que había estado haciendo con más frecuencia en los últimos meses. La fundación ha ayudado a más de 300 familias hasta ahora. La tasa de éxito para resultados legales favorables es del 92%. Bien, ¿qué pasa con nuestro programa de becas? 18 estudiantes de hogares rotos recibieron becas completas para la universidad este año. Todos mantienen un GPA superior a 3.5. Vincent sintió algo que podría haber sido orgullo. Las becas estaban dirigidas específicamente a niños cuyas familias habían sido destruidas por la infidelidad o la traición financiera, jóvenes que habían aprendido temprano que las acciones tenían consecuencias pero que aún merecían la oportunidad de construir una vida mejor. Hay algo más, dijo Nicole, su tono volviéndose más serio. Recibí una carta de mamá. La expresión de Vincent no cambió. ¿Qué dijo? Quiere verte. Está pidiendo perdón. Vincent permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Qué crees que debería hacer? Creo, dijo Nicole con cuidado, que el perdón es algo que haces por ti mismo, no por la otra persona. Pero también creo que algunas traiciones son demasiado fundamentales para perdonar. Vincent Essencio. Nicole había aprendido lecciones difíciles sobre la lealtad y las consecuencias. Entendía que algunos puentes, una vez quemados, no se podían reconstruir. Respondiste a su carta. Le dije que ella tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con ellas, al igual que yo estoy viviendo con las mías. La voz de Nicole era firme. Ella ayudarla a traicionar, papá. No puedo deshacer eso, pero puedo asegurarme de nunca volver a tomar ese tipo de decisión. ¿Y Derek Meese? Él también escribe cartas, pidiendo dinero, alegando que fue manipulado, pidiendo ayuda con su apelación. La expresión de Nicole se endureció. Las envió a la basura. Vincent sonrió fríamente.
Derek Meese pasaría los próximos 15 años aprendiendo lo que significaba atacar a la familia del hombre equivocado. Para cuando fuera liberado, tendría 50 y tantos años, su reputación destruida, sus perspectivas limitadas a cualquier trabajo que los exconvictos pudieran encontrar. Justo antes de irnos, le recordó Nicole, tengo noticias. Morrison Construction se está expandiendo a Arizona y Nuevo México. Quiero que consideres mudarte a Phoenix para supervisar la expansión de la fundación. Nicole arqueó una ceja. ¿Tratando de deshacerte de mí? Tratando de darme la oportunidad de construir algo por mi cuenta. La fundación se está volviendo más grande de lo que una sola oficina puede manejar. Has demostrado que puedes dirigir esta operación. Ahora quiero ver qué puedes construir desde cero. Nicole consideró esto. ¿Qué hay de ti? Estaré bien. Tengo un negocio que dirigir, y siempre hay más personas que necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Esa tarde, mientras Vincent estaba sentado en la reunión de la Junta de la Fundación, escuchando a Nicole presentar estadísticas sobre sus tasas de éxito, reflexionó sobre el último año. Había perdido una esposa y recuperado una hija. Había destruido a 2 personas que lo habían traicionado y había ayudado a cientos de otros que habían sido traicionados. Lo más importante, se había demostrado a sí mismo que Vincent Morrison, el hijo del trabajador de la construcción que había construido un imperio con sus propias manos, nunca volvería a ser víctima de nadie. Después de la reunión, Vincent caminó por el centro de Denver, pasando por edificios que había construido, negocios que había ayudado a establecer, una ciudad que había ayudado a dar forma. La gente lo reconocía ahora, asintiendo respetuosamente al pasar. La historia de su despiadada respuesta a la traición se había convertido en leyenda en la comunidad empresarial de Denver. Vincent Morrison era conocido como un hombre que cumplía su palabra, honraba sus contratos y destruía a cualquiera que lo cruzara. Era una reputación que se había ganado y que tenía la intención de mantener. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Nicole. Papá, el puesto en Phoenix suena perfecto. ¿Cuándo empiezo? Vincent sonrió mientras escribía. Cuando estés lista para construir algo que dure. Al llegar al edificio de su oficina, Vincent miró hacia arriba al letrero de Morrison Construction brillando bajo el sol de la tarde. Hace 25 años, era un hombre joven sin nada más que ambición y la inquebrantable creencia de que el trabajo duro y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Había tenido razón sobre el trabajo y la determinación. Lo que había aprendido era que a veces los mayores obstáculos provenían de las personas más cercanas a ti, y que cuando lo hacían, la respuesta tenía que ser rápida, despiadada y absoluta. Vincent Morrison había construido su imperio sobre bases sólidas. Cuando esos cimientos fueron atacados, había demostrado exactamente lo que le sucedía a las personas que confundían su éxito con debilidad. Y dormiría bien todas las noches por el resto de su vida, sabiendo que algunas traiciones conllevaban consecuencias que duraban para siempre. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutó de esta historia, suscríbase a este canal. Haga clic en el vídeo que ve en la pantalla, y los veré.